Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo. Hoy 9 de agosto del año 2022, reciban un amoroso saludo fraternal desde la Fundación Amayá, el municipio de Jericó, provincia del Cartama, suroeste de Antioquia, Colombia, territorio Aviala, hijos de Abraham y de mucha ascendencia judía. Amorosamente a cumpleañeros hoy, e hijos también de sangre, hijos de la comunidad cristiana e hijos de esta comunidad que en Cristo hacemos profundo énfasis en el amor. Esa es la referencia. Jesucristo, testimonio de ser camino, verdad y vida. Y de esa escuela maravillosa que Él ha fundado hace más de 2000 años y que en gracia de Dios permanece, el Santo Evangelio hoy precisamente retomando de ayer con los niños, las niñas, la mujer, los pastores, los que en pecado, en vías públicas o en lo público eran escarnio en Israel, escuchando ahora a Pedro Justo Berrío precisamente meditando sobre la palabra, y él lo ha venido manejando en su espacio previo a la hora santa, que conocer el contexto de Israel, porque Jesús habla de los excluidos o los no incluidos en la sociedad, el poder religioso, el poder político, el poder económico, también los enfermos, ¿cierto? Entonces, orando por todos ellos. En especial también por la hermana, ya en paz descanse, en día de ser doctora de la iglesia, Edith Stein, que polaca, que también en la orden de los carmelitas descalzos, pues conmemorando hoy porque fue una de sus fundadoras de la iglesia del Carmelo en los Países Bajos, en Holanda, de donde la sacaron de allí y pues fue a Auschwitz y allí fue exterminada como su maestro Edmund Husserl, estudioso filósofo de la fenomenología. También ese sí fue llevado a la cámara de gas por los nazis, y entonces oramos por tantos hermanos que en ese holocausto fallecieron. Y pues en gracia de Dios, qué bueno haber escuchado también del mensaje de Wilson Lopera hoy en la Eucaristía de Televid, que también hacía su presentación al inicio orando por el nuevo gobierno y el gobernante en particular, y esto va hilando que ese testimonio de vida que nos permitió comentar estos días del sueño, todo está conectado. Bendito sea Dios, sea para gloria suya, y que estos sean Diosidencias, no coincidencias, sino sintonía en el amor. Amo fraternalmente al párroco de allí, de San Lucas, también a Carlos Yepes, está muy conectado por la sintonía en el mensaje de la palabra, que vamos a triangular con ellos, y bueno, también de la OCD con Jorge Mario, el mellizo, y eso fue su comentario hoy. Todas son referencias para que tengamos en consideración, y también a leer en la profecía de Ezequiel el llamado que hace Jesús, precisamente que Él nos lleva a esa prefiguración, o sea, ver por anticipado lo que ha de ser el futuro. Conecta perfectamente con el Evangelio, porque si los niños, las niñas, que son los más inocentes, los más puros, los más diáfanos, los más transparentes, siempre hablan con la verdad y lo dicen abiertamente, son unos profeticas, unos profetas grandes, y en la medida en que la sociedad los vamos marginando, porque ahí caemos todos, perdón Señor. Bueno, mis amores, y el Salmo 119 tomaremos algunos fragmentos, precisamente en alabanza, que el dulce que produce en el paladar el leer la palabra, porque eso nos va a decir con Ezequiel: cómete el libro, devora el libro, y vamos a ver qué sale de ahí.
La síntesis, la palabra de Dios, acción creadora, amén, en el Padre Creador, acción santificadora en el Espíritu Santo, y bueno, y acción transformadora en Cristo con el Evangelio, siendo cada vez más sintiendo, pensando y actuando como nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a mirar en Ezequiel el llamado, está en el capítulo 2. Dios llama a Ezequiel. Luego oí una voz que me decía: tú, hombre, ponte de pie, que te voy a hablar. Mientras esa voz me hablaba, entró en mí el poder de Dios y me hizo ponerme de pie. Entonces, la voz que me hablaba seguía diciendo: a ti, hombre, te voy a enviar a los israelitas, un pueblo desobediente que se ha rebelado contra mí. Ellos y sus antepasados se han levantado contra mí hasta este mismo día. También sus hijos son tercos y de cabeza dura. Pues te voy a enviar a ellos para que les digas: esto dice el Señor, y ya sea que te hagan caso o no, pues son gente rebelde, sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Tú, hombre, no tengas miedo de ello, ni de lo que te digan. Aunque te sientas como rodeado de espinos o viviendo entre alacranes, no tengas miedo de lo que te digan, ni te asustes ante la cara que pongan, por muy rebeldes que sean. Tú comunícales mis palabras, ya sea que te hagan caso o no, pues son muy rebeldes. Atiende bien lo que te digo y no seas rebelde como ellos. Abre la boca y come lo que te voy a dar. Entonces vi una mano extendida hacia mí, la cual tenía un escrito enrollado. La mano lo desenrolló delante de mí y estaba escrito por ambos lados. Eran lamentos, los ayes de dolor y amenazas. Entonces me dijo: tú, hombre, cómete este escrito y luego ve a hablar a la nación de Israel. Abrí la boca y él me hizo comer el escrito. Luego me dijo: trágate ahora este escrito que te doy y llena con él tu estómago. Yo me lo comí y me supo tan dulce como la miel. Entonces me dijo: ve y comunica al pueblo de Israel lo que tengo que decirle. Yo no te envío a un pueblo que habla una lengua complicada o difícil de entender, sino al pueblo de Israel. No te envío a naciones numerosas que hablan idiomas complicados o difíciles que tú no entenderías. Aunque si yo te enviara a esos pueblos, ellos te harían caso. En cambio, el pueblo de Israel no va a querer hacerte caso, porque no quiere hacerme caso a mí. Todo el pueblo de Israel es terco y de cabeza dura, pero yo voy a hacerte tan obstinado y terco como ellos. Voy a hacerte duro como el diamante, más duro que la piedra. No les tengas miedo, ni te asustes ante la cara que pongan, por muy rebeldes que sean. Luego me dijo: escucha atentamente todo lo que te voy a decir y grábatelo en la memoria. Ve a ver a tus compatriotas que están en el destierro y ya sea que te hagan caso o no, diles: esto dice el Señor. Entonces el poder de Dios me levantó y detrás de mí oí un fuerte ruido como de un terremoto al levantarse de su sitio la gloria del Señor. El ruido lo hacían las alas de los seres al rozarse unas con otras, y las ruedas que estaban junto a ellos. El ruido era como el de un gran terremoto. El poder de Dios me levantó y me sacó de allí, y yo me fui triste y amargado, mientras el Señor me agarraba fuertemente con su mano, y llegué a Tel Aviv, a orillas del río Quebar, donde vivían los israelitas desterrados, y durante 7 días me quedé allí con ellos sin saber qué hacer ni qué decir. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, en el libro de los Salmos, en el 119, entonces alabanza que dulce al paladar
es tu palabra, Señor. Felices los que se conducen sin tacha y siguen la enseñanza del Señor. Felices los que atienden a sus mandatos y lo buscan de todo corazón, los que no hacen nada malo, los que siguen el camino del Señor. Tú has ordenado que tus preceptos se cumplan estrictamente. Ojalá yo me mantenga firme en la obediencia a tus leyes. No tendré de qué avergonzarme cuando atienda a todos tus mandamientos. Te alabaré con corazón sincero cuando haya aprendido tus justos decretos. Quiero cumplir tus leyes, no me abandones jamás. Qué dulces son tus palabras al paladar, Señor. ¿Cómo podrá el joven llevar una vida limpia, viviendo de acuerdo con su palabra? Yo te busco de todo corazón, no dejes que me aparte de tus mandamientos. He guardado tus palabras en mi corazón para no pecar contra ti. Bendito tú, Señor, enséñame tus leyes. Con mis labios contaré todos los decretos que pronuncies. Me alegraré en el camino de tus mandatos más que en todas las riquezas. Meditaré en tus preceptos y pondré mi atención en tus caminos. Me alegraré con tus leyes y no me olvidaré de tu palabra. Que dulce al paladar tu palabra, Señor. Concédele vida a este siervo tuyo, obedeceré tu palabra. Abre mis ojos para que contemple las maravillas de tu enseñanza. Yo soy extranjero en esta tierra. No escondas de mí tus mandamientos. Me siento oprimido a todas horas por el deseo de conocer tus decretos. Tú reprendes a los insolentes y malditos que se apartan de tus mandamientos. Aléjame de sus ofensas y desprecios, pues he atendido a tus mandatos. Aunque hombres poderosos tramen a hacerme daño, este siervo tuyo meditará en tus leyes. Qué dulce al paladar es tu palabra, Señor. Y en el Santo Evangelio, según San Mateo, vamos a tomar en el capítulo 18, entre los versículos 1 y siguiente, en lo que es el sermón de la vida y de la comunidad. Y para allí 3 preguntas: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Y el peligro de caer en pecado, y la parábola de la oveja perdida. Más allí seguirán el perdón a tu hermano, en fin. Pero en la primera, ¿quién es el más importante? En aquella misma ocasión los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Jesús llamó entonces a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: les aseguro que si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. El más importante en el reino de los cielos es el que se humilla y se vuelve como este niño. Y el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. En cuanto al peligro de caer en pecado, a cualquiera que haga caer en pecado a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que lo hundieran en lo profundo del mar con una gran piedra de molino atada al cuello. Qué malo es para el mundo que haya tantas incitaciones al pecado. Tiene que haberlas, pero ay del hombre que haga pecar a los demás. Por eso, si tu mano o tu pie te hacen caer en pecado, córtatelos y échalos lejos de ti. Es mejor que entres en la vida manco o cojo, y no que con tus 2 manos y tus 2 pies seas arrojado al fuego eterno. Y si tu ojo te hace caer en pecado, sácatelo y échalo lejos de ti. Es mejor que entres en la vida con un solo ojo, y no que con tus 2 ojos seas arrojado al fuego del infierno. Y en la parábola de la oveja perdida: no desprecien a ninguno de estos pequeños, pues les digo que en el cielo los ángeles de ellos están mirando siempre el rostro de mi Padre Celestial. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas,
y se le extravía una de ellas, ¿acaso no dejará las otras 99 en el monte para ir a buscar la oveja extraviada? Y si logra encontrarla, de seguro que se alegrará más por esa oveja que por las 99 que no se extraviaron. Así también el Padre de ustedes, que está en el cielo, no quiere que ninguno se pierda de estos pequeños. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, mis amores. En esta escuela de formación ambiental de la cultura celestial, que desde aquí está nuestro Señor Jesucristo enseñándonos el camino al cielo para que cuando estemos allí, amén, en gloria de Dios, hayamos hecho el trabajo correcto. Mire que es una secuencia. En 3 años fue la vida pública de nuestro Señor Jesucristo, decía Wilson, esta mañana. A sus 33 años lo empezó para cumplir este plan divino en su ejecución perfecta, una misión. Y ese tiempo es corto para una eternidad. Ya la tercera fase, la evaluación, que es en el amor. Y entonces el Señor, siempre valiéndose de sus parábolas maravillosas, y quisiera empezar por la última, cuando llama a las ovejas perdidas. Esas 99 son casi todas, que están bien, y no nos tienen por qué preocupar. Es una relación íntima de cada ser con Dios, y cada ser triangula a través de Dios. Entonces, como estamos hablando de la relación con los hermanos, la cruz en lo horizontal, el derecho, las buenas relaciones humanas, siempre que establezcamos una relación con otro ser amorosamente, nos lo regala el Espíritu Santo, triangula con nuestro Señor Jesucristo, que es la Santísima Trinidad. Y si somos creyentes católicos, con mayor razón, con la familia de Nazaret. Ahí tenés el ejemplo de madre, padre e hijo, a la manera de Jesucristo, santos, vírgenes y todopoderoso, porque están en la gloria. Amén. Y ahí triangulas con almas, seres amados, que han sido como estas mártires, Edith, Santa Teresa de Jesús, por hablar, y San Juan de la Cruz, por hablar de la Orden de los Carmelitas Descalzos. Pero si estamos hablando de los benedictinos, pues entonces estamos hablando de nuestro hermano Benito Abad, de su hermana Faustina Kowalska, y ahí vendrían otros hermanos monjes dedicados. Muy bien, pero esas triangulaciones son esa relación mística. ¿Por qué? Porque en este mundo la tendencia es confundirnos por las ideologías, por esas falsas creencias o esas falsas ciencias o esas falsas vivencias que otros soportan como verdades. Ahí sí vamos a la niñez. Los maestros por excelencia han sido los niños, aún en el vientre de la madre ya enseñan, porque van prefigurando el camino, van preparando. Y si hay esa estimulación temprana al bebé en el vientre de la madre, que es la conexión con la tierra, con el cosmos, con la celestialidad, y encarna ese ser que viene allí a traer vida, ya hay información. Ya te está incitando, te está moviendo escenarios como en el profeta Ezequiel, prefigurados, o sea, se anticipa al Génesis. Por eso la palabra creadora, un soplo de vida que da la vida. Y en eso no podemos intervenir, no debemos, ni se tiene por qué hacer, porque ese es el libre albedrío, la libertad de asociación y la libertad de desarrollo que Dios nos ha concedido a todos. Y Él no nos ha hecho jueces de nadie, porque cuando termina uno siendo juez, ya está cometiendo un pecado grave, porque se está metiendo en la Santísima Trinidad a estorbar, a querer hacer el trabajo de que en gracia de Dios el Padre es el co-creador, el Hijo es el restaurador de este tejido humano, de este tejido social, sobre todo el tejido propio, el alma, mente y cuerpo, ordenar eso. Cuando le decían la profecía a Ezequiel, devora el libro, es como en el pueblo de Israel se decía, sentir la palabra,
acción creadora, acción transformadora y acción santificadora en el Espíritu Santo, que se ponen en las filactelias allí orando, decía Fray Alejandro Tobón esta mañana, también en la predicación, porque ha conocido de la cultura y ha sabido de cómo son nuestros hermanos allí, que tienen esa frase: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, y a ti mismo. Y el amor a sí mismo está en amar a Dios y amar al otro. Por eso es la triangulación siempre con Dios, místicamente, y esta es tu relación individual. Con el otro ser comulga desde allí. Por eso, mis amores, quien van en proceso de vida, de establecer relación de pareja, nunca permitan que otra criatura, que otro ser interfiera en esa relación, porque es mística primero con Dios. Y de ahí viene el plan de vida y ahí es donde debe pegarse. Y si ese es el llamado de Dios, a la orden, al servicio, al orden matrimonial, al orden sacerdotal, al orden laboral, donde estés, el Señor siempre va a respetar ese tejido, siempre que ese tejido social, en la cultura, en el contexto que estés, porque siempre Él va a querer que desde allí te sitúes en lo que sabes hacer, en lo que has descubierto, en lo que haces, pero vinculando al Padre y caminando con Él. ¿Quién es la oveja 99? La que falta ahí, tú y yo, porque para Dios todos somos importantes, los excluidos, los no incluidos, y por eso, mis amores, humildemente, no nos incluyamos entre los 99, porque eso nos levanta la soberbia espiritual, la soberbia intelectual y la soberbia material, lo digo amorosamente, en este pequeño recorrido de vida, pero en gracia de Dios vivido a profundidad y en mucha meditación, reflexión y mucha emoción, pero tratando de que sea santificadora. Y es una invitación, porque las emociones no son malas, siempre que no las deje desbordar. Hay una comparación muy usual que en nuestro medio se utiliza mucho, que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad, pues entonces diga la verdad en sano juicio, siendo niño, y tendrá más mérito ante el Padre, porque ya el otro es un estado desordenado de las emociones mentales y más allá espirituales, porque de ahí podrán pasar uno tras otro pecado capital y uno tras otro error, uno tras otra equivocación. Entonces vienen las consecuencias, es la ética. Uno valorar desde antes para que durante y después uno tenga como todo metido en el corazón. Recordar es repasar por el corazón la palabra, no es solo pronunciada, hay que llegue por los oídos y escuchar, no, hay que llevarla al corazón para sentirla, si es de Dios. Meditarla para disuadir o diferenciar, cuando le ora al Espíritu Santo que le dé sabiduría, que es divinidad, conocimiento, que es de la humanidad, pero el discernimiento, porque van a encontrar ideologías que te hagan ruido. En toda relación, de pareja, en relación laboral, entonces alguien te va a querer sonsacar y no, venga, que eso no es así, o mire que esto es mejor, mire que esto es más rápido, más fácil. Esos son los falsos paradigmas, las falsas leyes, los falsos decretos, falsas formas de vida que te alejan de la verdad. Entonces a un borracho lo ponen a hacer negocios y lo tumban, pierde el negocio. ¿Por qué? Porque ya no pierde el control de sus emociones y pierde el control de la razón y pierde todo. Y si no, recordemos lo que le pasó al hermano Herodes, que aún estando desde ese lado también de los Baales y todo, terminó decapitando a nuestro hermano Juan, que en paz descanse, bautista, profeta. Entonces, mis amores, no tengamos temor a orar mucho por ese don de la profecía, de ver por adelantado, pero para saber que en gracia de Dios todo se va a realizar algún día. No perdamos la esperanza desde Abraham. Es que no tenemos por qué ver todo, porque no somos Dios. Somos finitos y esta vida es muy corta. Lo importante es sembrar e ir cosechando hasta donde Dios lo permita. Si es este día, amén. Como decía ayer, y con todo amor, que nos cojan confesados, que nos cojan comulgados, que nos cojan bautizados, o sea, con los sacramentos. O sea, haciendo la contrición perfecta, haciendo, como se dice, las paces, estando en armonía consigo mismo, con nuestros hermanos, con Dios, y haciendo las obras de misericordia. Acoger a los excluidos en asuntos de salud, por problemas de enfermedad, en asuntos de un buen consejo,
por ignorancia o desconocimiento de Dios. Hay tanta gente que no conoce la palabra, que nunca les han hablado, bendito Dios. Y tanto niño, mis amores, el aborto y esas condiciones, la no vida, no, nada de eso, porque eso es comulgar con Dios. Seguro que de esa perspectiva podemos caminar en la presencia de Dios con más atino. Dios los bendiga, sigan siendo amados por el Señor. Hasta pronto y gracias.